¿Cómo es el fenómeno de las redes sociales? Porque son la gran ventana que muchos tienen. Las redes sociales, los blogs, mencionabas hoy el Twitter, el Facebook, es decir, son la forma de proyectar que uno puede tener su ventana al mundo, son las redes sociales. Sí, entonces yo tengo mi ventana cerrada, no tengo Twitter ni Facebook, pero mis estudiantes, mis hijos me dicen, estás perdiendo lectores, esto es un fenómeno, y bueno, ahora estamos... ¿Es una decisión o es simplemente haraganería de tu parte? Es haraganería, bueno, las dos cosas, la decisión en el sentido que he consultado con mucha gente que tenés que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Ah, sí, para tenerlo tenés... Es contraproducente si lo tenés y no lo dedicás. No sé, he llegado un momento de la vida que me doy cuenta que el fin no está tan lejos como pensaba antes. Entonces tengo mucho para leer y para escribir, aunque al mismo tiempo el leer y el escribir está relacionado hoy en día con las redes sociales, sobre todo si uno publica libros, ¿no? Sí. Si uno publica libros y tenés, como tienen algunos escritores americanos que conozco, 50.000 seguidores, ahí tenés la posibilidad de que por lo menos 50 compren tu libro, ¿no? Sí, que además, digo, por ejemplo, un cuento, yo no tengo claro qué cantidad de ejemplares sacó del libro la editorial, pero un cuento de mi libro puesto quizás en una red va a ser mucho más leído en cantidad que seguramente cantidad de lectores del libro objeto. Por supuesto, sí. Ahora, también te digo una cosa, que aunque uno no se encargue de eso, se encarga otra gente. Es decir, yo he tenido la suerte de que aparezcan poemas, sobre todo en revistas de internet o cibernéticas, que de pronto me ha pasado ir a Colombia y que la gente me traiga fotocopias y digo, ¿eso sacó este poema? Y dice, hay una revista de aquí de Medellín que está en línea, ¿no? Claro, el hecho, como bien vos decís, esa ventana está un poco cerrada en el sentido que si vos te comunicás diariamente a través de tus seguidores en Twitter o una página en Facebook dedicada a tu obra, me parece que la difusión es mucho mayor, ¿no? Y eso me lo estoy perdiendo. ¿Y como fenómeno lo has analizado, el tema de las redes? ¿En qué sentido? Digo, como fenómeno cultural, el hecho de generar redes de conocidos, de amigos, de seguidores, proyectar lo que uno hace, lo que uno hace, a veces en las redes hasta el milímetro. Voy a juntarme con Eduardo Espina, voy a comer tal cosa, o sea, ha llegado a un grado de ¿cómo decirlo, no? De información irrelevante para el resto. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Es decir, yo le mostraba a un estudiante, me pasó, es decir, yo mis clases, por ejemplo, en el programa de clases de todo el año está prohibido utilizar electrónicos en la clase. A otros profesores dejan, pero a mí me parece una falta total de respeto que yo estoy hablando, preparo la clase con bastante rigor y te estén mandando un mail al novio o te veo a mediodía para ir a comer, porque me ha pasado, ¿qué está escribiendo usted? Entonces le pregunto a un estudiante, ¿qué es lo que...? Y los últimos 2 días de una intranscendencia, de una banalidad, qué pérdida de tiempo. Por ejemplo, le mandaba una foto de un gol de una mexicana a su novio mexicano, una foto del Chicharito, ¡viva México! Digo, pero el otro le manda, ¡viva no sé! Y uno dice, pero en los últimos 48 horas en la intrascendencia total. Pero al mismo tiempo tenés periodistas, políticos mandando otro tipo de... quizás vos me podés hacer cambiar la opinión o tratar de verla desde otra perspectiva, pero tengo la idea de que la información relevante no va por ese camino, sino que va quizás por internet, por diarios, por blogs, por eso otra forma, ¿no? Lo podemos conversar en la presentación de tu libro el lunes que viene, por ejemplo. Me parece muy buen tema, sí, me parece muy buen tema. Así me das tiempo aparte para pensar nomás, porque yo no soy un tipo de Twitter, ¿no? Bien, y en todo este mundo que estás hablando, antes de eso, Estados Unidos, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos en el 2004? No, yo me fui a Estados Unidos en el año 1980. En el 80, ¿por qué te fuiste? En 2004 empezaste con el tema de las columnas. Claro, la columna, sí, acá en El Observador estoy en el año 1994. La columna, me fui a Estados Unidos, fue por una casualidad. Yo estaba en una reunión en la Biblioteca Artigas Washington, me pongo a hablar con alguien de poesía, tipo vestido bien americano, camisa y jeans. Y en un momento le pregunto a la secretaria, a la señora Lucich, que recuerdo en esa época era
la encargada de Relaciones Públicas de la Embajada Americana, me dice, no, usted es el agregado cultural, un tipo muy brillante, doctor en literatura, dice. Y al poco tiempo me recibo una invitación, me dice, vos sos una persona, yo siempre he crecido con la literatura, mi relación con el mundo ha sido más literaria que futbolística, por ejemplo, ¿no? Entonces, me había leído a todos los escritores americanos y este tipo dice, bueno, este necesita conocer a Estados Unidos. No lo conocías en Estados Unidos. No lo conocía, entonces me dice, vos tenés que ir a conocerla, porque estábamos hablando de escritores del sur. Dice, es rarísimo encontrarse a un uruguayo que sea fanático de los escritores del sur. Bueno, el sur americano a veces se presenta como lo peor, ¿no? Y sin embargo ha dado gente como Scott Fitzgerald, por ejemplo, Claro, ¿no? ¿qué te parece? O James Dickens, grandes poetas. Y ahí fui. Después volví a Uruguay y... ¿Qué edad tenías? Tenía 24 años, ¿no? Volví a Uruguay y ahí a los 2 años me volví de vuelta, me presenté a una beca para estudiar un máster de periodismo, que creo que soy el único en Uruguay que tiene un máster de periodismo en Diario del Domingo, que es el Sunday Edition, ¿no? Que aquí no existe porque existen los diarios del domingo, pero allá está separado un poco, es decir, la edición del New York Times no es el mismo editor, es otro, para la edición específica del domingo. Es la idea muy inglesa del diario, ¿no? El Sunday Times, que le llaman, ¿no? El New York Sunday Times, ¿no? Y trabajé ahí con el profesor Charles Nivoll, que un tipo bárbaro, que había ganado el Pulitzer. Y bueno, ahí se fueron dando las cosas. Yo me quería volver al Uruguay, ¿no? Hasta que conocí a un chileno exiliado, profesor, que me dijo, no, mirá, quédate acá. Incluso pasó, lo que te voy a contar, o sea, que nunca lo conté al aire ni en público en el Uruguay. Me dicen, necesito un gran favor, yo me voy a un congreso, necesito que me enseñe 3 clases. Yo nunca en mi vida estuve frente a una clase. Dice, no, necesito un gran favor, me dice el profesor chileno, Pedro Bravo Elizondo, al cual, si por ahí escucha, todavía vive, está por los 80 años y le mando un saludo, porque me inició en una cosa que yo no sabía. Cuando vuelve me dice, los estudiantes les encantó tu clase, tenés que dedicarte a esto. Y bueno, y me he dedicado a los... Ya tengo la edad de jubilarme, he cumplido 30 años de profesor ininterrumpidamente, ya tengo la edad para jubilarme, pero fíjate, esta generación de Twitter me ha motivado, veo mucha creatividad como para seguir, y el otro día venía en el avión pensando, digo, me parece que yo me morí enseñando, que nunca me voy a jubilar, que esa es una cosa terrible lo que te iba a decir, porque esa gente, un trabajador profesional, ¿no? Me encanta trabajar a mí, ¿no? Bueno, pero cuando trabajas en lo que te gusta... Bueno, eso es verdad, eso ¿no? es fundamental. La educación tiene sus cosas malas, que es la paga no es tan buena. O sea, que lo que nos quejamos acá, allá también. No, porque es decir, allá te sacan, bueno, te da para vivir, pero también vos comparás con lo que gana un tipo que vende cosas en la calle, no cosas en la calle, pero productos de esos que van y venden. Bueno, yo vendo a una compañía y te están ganando 7 veces más que un profesor. Digo, no está al nivel de Corea del Sur, que Corea del Sur salió hace poco en el Wall Street Journal, un profesor. Si vos producís estudiantes de calidad, te van subiendo. Hay profesores que ganan entre 1 millón y 2 millones de dólares. Eso es otro tema que podemos hablar en otro momento, ¿no? Tema fascinante, si vos querés lograr que Corea hoy compita de igual a igual con Japón, tenés que tener una educación a nivel primaria, secundaria y terciaria excelente. Yo creo que aquí y terciaria no está mal, lo mismo que en Estados Unidos. El problema es a nivel primario y secundario. En Corea del Sur hay profesores, dato del Wall Street Journal, al que interesa le puedo pasar el artículo, una página entera, yo quedé sorprendido, porque es como en Wall Street. O sea, ¿qué pasa? Si vos sos el CEO de una empresa y la empresa ganó 100 millones de dólares, como te va a tocar 10 millones por ganancia por ser CEO. Si vos lográs que tu estudiante, no sé, en el Liceo 15, hoy sea un uruguayo a nivel mundial de brillo, lográs que tus estudiantes produzcan, te van a hacer... Los aumentos son como de 20% anuales. Lográs cosas, claro, por eso en el famoso estos rankings de educación tenés Sur Corea, Finlandia lo mismo, es decir, lo que gana un profesor, los beneficios que tiene, son extraordinarios, por eso nadie se quiere ir a la empresa privada, prefieren ser profesor, no sé, en un preparatorio estatal porque está al mismo nivel, ¿no? Vamos a ver ahora algunas de las carátulas de tus libros, que en definitiva son una serie de reflexiones en momentos donde el ensayo no abunda. Un país, lo hemos hablado en la radio muchas veces, Eduardo, donde no abunda la reflexión sobre
temas de la vida cotidiana, temas vinculados a la economía, a la educación, a la cultura en general, tú desde Estados Unidos has generado tu propia ensayística, ¿no? Procurando provocar, eso es lo que hace un intelectual, digo, dar sus ideas, generar masa crítica y bueno, quien contesta, contesta, quien se sienta aludido, y bueno. ¿Cómo ves el Uruguay desde tan lejos? Que tenés la suerte de seguirlo diariamente, porque además tus columnas en la página del diario te obligan a, por lo menos, estar atento a las cosas que pasan por acá. Bueno, lo veo como un país que se puede ir a más. Esa es la pregunta del millón la que me hiciste, porque obviamente el hecho de publicar aquí y tener lectores, uno de estos libros anduvo, me parece, bastante bien, el Planeta me sigue publicando, creo la gente me escribe en la columna del diario, es decir, me mantengo al tanto de cómo está el Uruguay en el año 2015, sobre todo desde el punto de vista literario. Veo poco riesgo. Si vos me pedís honestidad, te digo, veo poco riesgo a nivel de buscar nuevas formas en el ensayo, en la poesía, en la narrativa, ¿no? Veo una buena escritura, pero salvo excepciones, muy contenida en lo tradicional, ¿no? Pero lo mismo puedo decir de Argentina, de Chile, de Estados Unidos. Creo que lo que pasaba en la década de 1930, del 40, incluso del 50 en el mundo, donde el escritor quería ser diferente, eso se ha trasladado a la tecnología. En la tecnología es lo que decía las últimas palabras, una de las últimas palabras que dice Steve Jobs, es innovación o nada. En la literatura, el arte moderno siempre ha sido eso, la ruptura constante con los moldes tradicionales. Hoy en día parece que quizás por las mira qué cosa interesante, hemos armado aquí una especie de telaraña donde todo se relaciona, quizás por Twitter, por Facebook, no importa tanto el ser original o ser diferente, sino tener, como decía Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Uh-huh. Es decir, se ha dado un fenómeno de que todo el mundo quiere ser popular y obviamente eso puede generar una autocomplacencia muy peligrosa, ¿no? Lo repito, en otro momento quizás podría dar una opinión diferente, pero en este momento, analizando así a nivel continental, es lo que veo. Y no veo en Uruguay una diferencia con respecto a Chile o Argentina. Acabo de estar en Chile en noviembre pasado en la Feria del Libro hablando con escritores jóvenes y veo muy poco, es decir, una poesía muy tradicional, un ensayo muy tradicional, digamos a nivel de formas, uh-huh. De tratar de salir del molde. Ese es un problema que yo veo incluso en lo que se escribe hoy en día en Estados Unidos, rutinaria, esa es la palabra, ¿no? Desde afuera, ¿cómo se entendió el fenómeno Mujica? Que hasta Obama lo recibió en una cantidad de tiempo que el presidente de los Estados Unidos no suele dedicarle a un dirigente del exterior. Sin embargo, Mujica se tomó un tiempo que no suele tener Obama para ese tipo de dirigentes. Bueno, Mujica, fíjate que había pasado algo parecido en el mundo de la tecnología, cuando de pronto te aparece Bill Gates o Steve Jobs hablando ante los grandes ejecutivos de Wall Street con una camisa de Ralph Lauren o el otro con una camisa todavía más barata, estos tipos obviamente rompió la rutina de andar saco y corbata. Es decir, ¿a qué voy con eso? Que en el contexto cultural, político, tecnológico de la época, Mujica es el Steve Jobs de la política, ¿no? El tipo que viene a presentar esta realidad de una manera diferente y quizás muy inteligente. Y lo que tiene Mujica es algo que le encanta a los americanos, que es lo que tienen los pastores religiosos. Es decir, vos no sé si crees o no en Dios, pero vas los domingos y lo escuchás al tipo 1 hora hablando y decís, como yo soy católico, pero he vivido por estudiantes, me han dicho, va bien este pastor, y el tipo te habla por 1 hora